y social porque es de seres humanos. Por eso no solamente el desarrollo y el crecimiento económico y la paz social se deben reflejar en los indicadores macroeconómicos del PBI, sino también en la mesa de los pobladores más humildes que viven en Quepasiato, en Pichari o en San Juan del Lurigancho. Por eso, este desarrollo que todo el Perú anhela no solamente se debe reflejar en las utilidades de los estados financieros de las grandes empresas que se benefician y seguramente pueden evidenciar más muestras de desarrollo y crecimiento. Por eso, creemos que si el Estado tuviera claro que lo más importante es hablar del valor compartido, con una visión del valor compartido, donde todos podamos involucrarnos en este desarrollo, que no solamente le lleguen a grupos minoritarios favorecidos, sino también a todos los peruanos. Señora Premier, a través de la presidencia, el Cusco y el sur está esperando un pronunciamiento claro y firme, una demostración sincera y clara de cómo se van a resolver los proyectos de impacto tan importantes que está esperando el Cusco, como el gasoducto sur peruano, el aeropuerto de Chinchero, la planta de Quepasiato, el hospital Antonio Lorena, la potencialización de Choquequirao. Está esperando una demostración con plazos, cronogramas y responsabilidades, porque no puede ser que la alianza Ollanta Humala, Nadine Heredia y Odebrecht se pueda robar los sueños y los anhelos del sur. Y no podemos resignarnos al lamento y a la frustración. Confiamos que con este nuevo gabinete se tomarán las decisiones políticas con acción concreta para cambiar esa realidad del cual hoy todos los cusqueños lamentamos. Asimismo, señora Premier, a través de la presidencia, quiero dedicar unos minutos a un tema que seguramente, y así es, de preocupación para todos los padres de familia del Perú, que es la educación. La educación peruana, pues, como hemos pasado ya, y razón fundamental que no hay que olvidar, razón por la cual se ha negado el voto de confianza al ministro Zavala, por la gran detonante de la crisis en el sector educación. Todos los peruanos estamos exigiendo y anhelando que la educación peruana no puede ser un privilegio de unos cuantos, cuando un egresado del colegio de Pichari no tiene las mismas posibilidades de ingresar a una universidad, ni siquiera soñar con ella, que un egresado del colegio privado más importante de Lima. No hay punto de comparación. Por eso esperamos, y le hago un llamado a través de la presidencia al ministro de Educación, que escuche al 85% de peruanos y padres de familia que quiere una educación con valores de fortalecimiento de la familia, y ojalá que este gobierno también priorice el fortalecimiento de la unidad familiar como una política nacional. Acabó. Minuto adicional. Minuto adicional. Asimismo, siguiendo el tema de educación, los peruanos y los padres de familia queremos esa educación con valores y no una educación con ideologías de confusión de ninguna naturaleza. Por eso, señora ministra, estamos convencidos de que usted le va a demostrar al país no solamente que esta confianza es del Parlamento, sino que se va a ganar la confianza del Perú, que tanta
tanto anhelo y tanta esperanza tiene en la clase política. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Oliva Corrales por 5 minutos. Congresista Oliva. Congresista Meléndez. Congresista Meléndez. 5 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a referirme, señor presidente, solamente a 2 ejes funcionales: fortalecimiento productivo y reactivación económica. La costa peruana, señor presidente, ha sido atendida durante muchísimos años. Y prueba de ello es que hoy día en la costa tenemos muchas obras de significancia para el desarrollo del país. Chirapiura, San Lorenzo, Jequetepeque-Saña, obras como Olmos, Chavimochic, que han permitido un desarrollo de la costa, señor presidente. Esto le va a permitir tener al país 6.000 millones de dólares en agroexportación hacia finales de este año. Sin embargo, presidente, nuestra Amazonía siempre ha sido olvidada. Este gobierno está dando una mirada diferente a la Amazonía. Los gobiernos que han pasado, excepto del gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, que ha cruzado los Andes con la carretera marginal para llegar a San Martín, todos los gobiernos se han olvidado de la Amazonía. Este gobierno, presidente, ya no mira solamente hacia el Pacífico, sino está mirando hacia nuestra Amazonía. Y prueba de ello, presidente, es que hoy día tenemos obras importantes en la región Loreto. Tenemos un puente que se acaba de firmar el contrato, señor presidente, que nos va a cambiar la vida. Va a ser el segundo puente más importante de toda la Amazonía y le va a superar al Pachitea, que hoy día le escuché a la señora primera ministra. Este puente, señor presidente, va a ser el punto de partida para llegar a la frontera con Colombia, porque esa es la mirada que nosotros tenemos los amazónicos hacia nuestras fronteras con otros países, porque la distancia es mucho más cerca que venir a la costa peruana. Tenemos al Ecuador, tenemos a Colombia y tenemos al Brasil, lugares que podemos aprovechar como mercados potenciales para poder vender nuestros productos amazónicos. Y una segunda obra de vital importancia, señor presidente, para la Amazonía es la hidrovía amazónica. Los que hemos navegado por los ríos amazónicos, señor presidente, nos hemos varado muchas veces 24 horas en el río cuando tenemos un río que no es navegable. Esta hidrovía amazónica le va a cambiar la vida al hombre amazónico. Vamos a llegar más rápido de un puerto a otro, señor presidente, y vamos a poner en valor el puerto internacional de Yurimaguas. Y nos va a permitir tener en la Amazonía 2 puertos importantes, uno en Pucallpa y otro en la ciudad de Iquitos. Tenemos hoy día un ferry que transporta turistas desde Iquitos a la zona fronteriza, y eso muy pocos conocen en el país. Hay que decir, presidente, todo lo que el gobierno viene haciendo por la Amazonía peruana. Ese esfuerzo, señor presidente, nos ha permitido tener hoy día en Loreto un crecimiento de más del 4% en nuestra economía, superando el promedio de la Amazonía peruana. Pero también tenemos que reconocer, presidente, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Inclusión Social, llevando las PIAs a los lugares más alejados de nuestra Amazonía. Muchos no conocen qué son las PIAs. Las PIAs son lanchas itinerantes que llevan al Estado hacia esos lugares más alejados de nuestra patria, hacia las comunidades nativas, donde que no puede llegar un médico, hacia esas comunidades nativas, donde que no puede llegar el Banco de la Nación. Hasta allá llegan nuestras PIAs y vamos a seguir impulsando, señor presidente, desde el gobierno nacional. Un segundo tema, señor presidente, que nos tiene especial preocupación es el tema del lote 192. Este lote, señor presidente, ha representado la economía de nuestro país y de la región Loreto. Ese lote
más importante de todo el país y que ha generado la mayor cantidad de canon petrolero de toda nuestra patria. Hoy día estamos viviendo un conflicto social en el lote 192 y es básicamente por la consulta previa. Lo que sí tenemos que reconocer, presidente, es que durante 40 años se han tenido abandonados a las comunidades nativas. Y el gobierno actual está haciendo un esfuerzo, señor presidente, para llevar desarrollo a estos pueblos que por un largo tiempo de 40 años han sido olvidados. Minuto adicional. La ley 1292, señor presidente, que ha sido aprobado en este Congreso de la República, nos va a permitir modernizar el oleoducto norperuano. Y necesitamos modernizar el oleoducto norperuano porque garantizamos con ello la operación segura de la actividad petrolera en Loreto. Porque el año pasado han ocurrido muchos derrames de petróleo en la Amazonía, lo cual han contaminado nuestros ríos, nuestras quebradas y nuestras tierras, nuestros bosques en la Amazonía, señor presidente. Por eso, con este decreto, lo que vamos a lograr es tener un oleoducto moderno y sobre todo vamos a garantizar la reorganización de Petroperú. Petroperú necesita convertirse en una empresa moderna, pero también necesita alianzas para poder invertir. Y ahí va un mensaje claro del Ejecutivo, señor presidente, de que necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, porque con lo que producimos a Loreto no es suficiente ahora. Culmine, por favor. Mira, presidente, lo que Loreto produce ahora no es suficiente para pagar tarifas tan altas para pasar petróleo a través del oleoducto norperuano. Finalmente, presidente, quiero agradecer a la primera ministra por el gran esfuerzo que ha hecho de buscar canales de diálogo, canales de consenso entre todas las bancadas, porque el país no quiere un país desunido. El fútbol nos ha unido a todos, señor presidente, y hoy día la política también nos tiene que unir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Gracias. Tiene la palabra el congresista Morales Ramírez, 4 minutos. Gracias, presidente. Quiero saludar a los ministros que todavía nos atienden, algunos ya están en otra situación. A través suyo, por supuesto, presidente. Hoy día hemos visto abiertamente cómo los admiradores de Churchill vienen planteando el país. Y hoy día se ha dicho y se ha llenado de gloria a Churchill, pero claro, no olvidamos Bagua, no olvidamos cómo se ha arremetido a las comunidades campesinas, no olvidamos cómo se entrega inclusive aeropuertos como Contruguasi. Tenemos que además hacer un punto aparte, presidente, para poder decir nosotros lo que significa verdaderamente una revolución. Una revolución que en este momento termina siendo una mentada de madre en mesa de novios, como lo están planteando ahora. Revolución viene a ser un cambio radical, profundo y permanente respecto al orden establecido que ustedes defienden a través suyo, presidente. Y ustedes defienden este orden establecido, tal y como está. Tenemos que decir luego de este punto aparte que la página 24 del discurso que se ha preparado para el día de hoy se tiene un pensamiento, una aspiración de un crecimiento del PBI al 4%, lo dijo la Premier el día de hoy. Sin embargo, todos saben que la proyección del Fondo Monetario Internacional es 2.7, para el caso peruano estamos hablando. Banco Mundial dice 2.7, CEPAL dice 2.5. Esto es una información que se tiene en este momento, presidente. No sé si sus aspiraciones son más, sus sueños son más que lo que está ocurriendo realmente en el país. Además, también se ha hablado en la página 25 de combatir la ilusión y la evasión. Por eso es que nos oponemos nosotros a dar este voto de confianza. Solamente en tema de exoneración, presidente, tenemos 16.500 millones de dólares a las empresas transnacionales
y otras empresas, por supuesto, que están muy bien negociados a través de lobbies, para el año 2018, más de 1.000 millones con respecto al año pasado. ¿Esta es la revolución? ¿O es la defensa de un modelo al cual todos nos atañen y algunos han aplaudido, por supuesto? Tenemos además, presidente, además un estimado de incumplimiento del IGB de 19.900 millones de soles, que es la evasión más la morosidad en IGB. 19.900 que un ejecutivo a través de todo su sistema no puede cobrar. ¿A esto se llama revolución? Sin embargo, también, presidente, podemos decir algo más, que son razones por las que nos oponemos a un gabinete que no es nuevo. 50% sigue siendo el gabinete censurado, sigue siendo el gabinete al que no se le ha dado la confianza, presidente. Tenemos el caso, solo es una perla de este caso de transportadora de gas peruanos que tiene acuerdo con el país. Un Ministerio de Energía y Minas que no puede, a través de todo su organismo, no puede observar esto. ¿Qué cosa ha ocurrido en la comunidad de Chiquintirca, Anco, La Mar, a propósito de que se viene hablando del BRAE? ¿Qué cosa ha ocurrido? Una empresa, TGP, que por 20 años, señor presidente, por 20 años ha venido engañando a una comunidad. Continúe un minuto. Por 20 años. ¿Y qué les ha dicho? Les ha dicho que iba a invertir en agricultura, les ha dicho que iban a pagar sus terrenos, que ellos mismos lo han vendido, se han apropiado de 14 hectáreas y ahorita pretenden apropiarse terrenos comunales. ¿Qué cosa puede decir un ejecutivo que ha tenido la decencia o la indecencia de olvidarse de cómo se atropella derechos campesinos altoandinos? Por eso que nos oponemos a darles un voto de confianza. Tenemos en el caso del BRAE esta situación de la comunidad de Chiquintirca. Y algunos ministros, claro, se ríen porque no conocen, pues. Acá tenemos responsabilidades históricas de un ejecutivo. No puede venir una empresa con accionariado argentino atropellando derechos, comunidades campesinas, ciudadanos peruanos que se encuentran en las zonas altoandinas, con la venia de un Ministerio de Energía y Minas. Un minuto para que culmine. ¿Se han apropiado, presidente, de terrenos comunales? Sí. Y en este momento están en una mesa de negociación y el día 23 deben solucionar. Exigimos desde acá, presidente, de este escaño, que el Ejecutivo asuma su responsabilidad con estas empresas. Que haya ese pago y ese pago de resarcimiento hasta 3 derrames. 3 derrames que han contaminado la zona de Anco, Chiquintirca. Y defendemos, claro que sí, como parlamentario de Cucho, presidente. Tenemos el caso del BRAE, más de 20 años declarado en emergencia. Ciudadanos peruanos que no pueden caminar en las calles. Y hoy se ha vuelto a decir que vamos a seguir militarizando el BRAE. El tema cocalero, señor, es un tema político, no militar. Es un tema de decisión política que un ejecutivo y un Estado consciente y patriota debe asumir su responsabilidad. Por eso nos oponemos a dar ese voto de confianza y rechazamos categóricamente, presidente, las formas como se piensa de construir patria. Nosotros asumimos esta responsabilidad, votaremos en contra, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca por 3 minutos. Gracias, presidente. Estamos nuevamente, presidente, debatiendo algo que es fundamental para cualquier autoridad democrática, la necesidad de contar con confianza. Pero para nosotros, cuando se habla de confianza, evidentemente se habla de la confianza que depositó el pueblo justamente en esa autoridad que lo representa. Y ya hemos visto, presidente, que esta confianza está fundamentada sobre todo en la capacidad que tiene una autoridad de cumplir con los compromisos que asumió, con los compromisos con los cuales empeñó su palabra. Y este gobierno, presidente, ya ha tenido un primer problema, ¿no es cierto?, por no haber a tiempo cumplido los compromisos que asumió, por ejemplo, con el magisterio. Falta de compromiso que llevó a generar un conflicto de escala nacional.
falta de compromiso que llevó a no solamente generar una de las huelgas más prolongadas que hemos tenido en las últimas décadas, sino sobre todo la pérdida de confianza de uno de los sectores más importantes y abandonados del país, el magisterio, pero también de las familias que tienen a sus hijos en la educación pública. Entonces, presidente, cuando discutimos de la confianza, para nosotros desde el Nuevo Perú es fundamental hablar de los compromisos. Y compromisos sí hay varios que recordarle al señor presidente, porque el señor presidente cuando fue candidato firmó varios compromisos para poder estar hoy en el lugar en el que está. Compromisos con los trabajadores, compromisos que entre otras cosas señalaban el garantizar el respeto a la autonomía colectiva de los trabajadores en sus manifestaciones diversas, como la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, presidente. Derechos fundamentales que tienen los trabajadores en el país y que afortunadamente no se han derogado en ninguna norma y que sin embargo hoy son objeto justamente de reclamo por parte de ellos. Hace unos días tuve la posibilidad de acompañar en hilo a los trabajadores mineros de Southern, trabajadores mineros que después de una huelga que fue legal, tuvieron un conjunto de compañeros despedidos ilegalmente. Ellos hicieron todo el esfuerzo por venir acá a Lima a poder entrevistarse con quien estaba entonces encargado del Ministerio de Trabajo, con el viceministro. El viceministro reconoció, presidente, que esa huelga fue legal y que los despidos eran ilegales y que no tenía cómo resolverlo. Decía, bueno, no entiendo por qué la empresa hace esto, es ilegal el despido, si hacen un proceso judicial los van a tener que reponer, pero yo lastimosamente no puedo hacer nada, tengo que esperar que los plazos se cumplan. Ese es el tipo de trato que recibe, presidente, los trabajadores en nuestro país, a vista y paciencia de la autoridad del trabajo. Ese es el compromiso que está cumpliendo este gobierno con los trabajadores que lo llevaron al poder. Pero el presidente también firmó otros compromisos y firmó, por ejemplo, este compromiso, este pacto con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El presidente, entre otras cosas, se comprometió a aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos, a avanzar con la política de reparaciones. Sobre eso, presidente, no se ha hecho ni una mención en este discurso tan lindo que hoy nos han entregado y que evoca una revolución social, pero que olvida, ¿no es cierto?, que en nuestro país hay personas que todavía siguen buscando los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Hay personas que no quieren que se borre la historia, que no quieren que se olvide que aquí hubo gente que murió por acciones violentas, presidente. No hay ninguna mención a eso, no hay ninguna voluntad de cumplir con ese compromiso. Pero también con ellos, con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, presidente, el presidente de la República se comprometió a cumplir las sentencias y recomendaciones de los sistemas de protección a los derechos humanos. Algo tan básico, algo tan de sentido común, algo tan necesario en una democracia. Cumplir con las sentencias del sistema. Minuto adicional. Del sistema que protege los derechos humanos. ¿Y qué pasa ahora, presidente, con este compromiso? Pues ¿qué pasa? Se tiene una respuesta ambigua, no solamente por parte del presidente, sino también por varios de los ministros que hoy integran este gabinete. Se intenta jugar con esta figura de un indulto político, un indulto de salud, como algunos le han dicho, una política de reparación incluso y de reconciliación, han señalado también algunos ministros. Inaceptable de cualquier manera. Tenemos ya una legislación que norma la posibilidad de un indulto si es que alguien quiere solicitarlo. Lo que no podemos, presidente, es de ninguna manera querer con estas maniobras, con esos posibles acuerdos bajo la mesa, permitir que se borre la historia, permitir que se borre esta lucha tan fuerte que han mantenido diversos sectores democráticos en el país, presidente. ¿Para qué? Para proteger esa institucionalidad que se recuperó después de una dictadura. Que no se olvide, ¿no es cierto?, que aquí en los 90 hubo una historia de terror que permitió que, por ejemplo, estudiantes fueran desaparecidos. Culmine, por favor. Estudiantes fueran incinerados en los hornos de servicio de inteligencia del ejército. Eso, presidente, no lo queremos y no lo vamos a olvidar. Por eso la importancia de recordar el sentido de los compromisos de un gobierno elegido de manera democrática. Porque en esos compromisos está fundamentada la confianza que hoy se pide. Y para nosotros, presidente, es sobre la base de esa confianza que se construye la posibilidad de que más y más gente crea en la democracia. Que realmente tengamos la
la posibilidad, como se ha dicho, de superar las coyunturas electorales, pero superarlas realmente, fortaleciendo la institucionalidad del país, no generando acuerdos bajo la mesa, no generando maniobras, ¿no es cierto?, de aparente gobernabilidad, violando la propia ley. Lo que nosotros pedimos, presidente, es simplemente que se recuerde que aquí hubo en primer lugar un pueblo que confió en este gobierno, un pueblo que confió en este presidente, y a ese pueblo y a esa gente no se le puede dar la espalda. Nosotros y nosotras estaremos aquí para recordarle al presidente que su primer pacto de confianza se lo debe a ellos. Congresista Ochoa, 3 minutos, por favor. Presidente, a través suyo saludar a la Premier y a todo su gabinete y con honestidad desearles los mejores éxitos. Presidente, es necesario destacar y recuperar el contexto del por qué estamos ahora en una sesión de voto de confianza. Y la razón, presidente, es elemental. Una crisis social pésimamente manejado desde el Ministerio de Educación con una pésima asesoría del Ministerio del Interior. Presidente, ese hecho ha llevado para que en este momento estemos llevando y discutiendo sobre el tema del voto de confianza al nuevo gabinete ministerial. Sin embargo, presidente, la centralidad es en otros aspectos. ¿Qué compromisos tenemos con el magisterio? Ese tendría que ser una de las principales vocaciones sobre las cuales estemos discutiendo el voto de confianza. No voy a negar lo interesante, la claridad, ciertas precisiones que hay en el mensaje integral. Sin embargo, presidente, se señala textualmente que la política va a ser de total apertura y valoración al magisterio. Sin embargo, en estas alturas, en estos momentos, los maestros están viviendo un proceso a través del cual se les acusa de ser parte de una banda criminal. Presidente, ya el informe del señor ministro del Interior señaló, por ejemplo, que en el Cusco no había ningún vínculo con grupos de apología subversiva y de violencia. Sin embargo, ahí mismo hay 4 docentes acusados como crimen organizado. Eso, presidente, no es posible, un escenario positivo para construir confianza. Igual en todo el país. Sí, presidente, me parece interesante que la ministra presente un escenario importante de 2 ejes transversales, de 4 grandes ejes funcionales, en el que el primero sea la igualdad de oportunidades. Eso conlleva obviamente a mirar en el país que tenemos una ley de igualdad de oportunidades, y eso es enfoque de género, y eso, presidente, es justicia de género. Pero en el discurso se es tibio. Por ejemplo, desde el punto de vista educativo solamente se dice mejoraremos el currículo. Inductivamente más adelante señalan que será intercultural, que será inclusivo, que tendrá algo en derechos fundamentales de las mujeres, pero no se es claro y enfático que el currículum es descentralizado, que el currículum sea inclusivo, pero además que tenga enfoque de género. Presidente, me parece importantísimo empezar con la indignación sobre el tema de la infancia. Creo que es clave que este gobierno tenga que declararse un gobierno por la infancia. No podemos seguir tolerando que la infancia viva los niveles de anemia. Minuto adicional. Precisar, presidente, tal vez en señalar que esta lucha contra la anemia tiene que ser una lucha de todos los peruanos. Y ahí tenemos que ser consecuentes con el incremento del presupuesto de estos programas que vayan articulados con educación, con salud, con agricultura, con educación y con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Tenemos que trabajar, presidente, en el mejoramiento de este presupuesto. Quiero precisar además, presidente, en el tema educativo, los compromisos con el magisterio, por ejemplo, ha sido el incremento salarial. Y hoy se habla del incremento salarial, pero quiero equivocarme, presidente, por su intermedio, para señalar que los docentes contratados recibirán 2.000 soles a partir del próximo mes. Presidente, creo, ojalá, presidente, que esto sea una realidad. Pero hay todavía una deuda ahí, presidente, con los docentes auxiliares, con los docentes cesantes y jubilados. Y quiero precisar además, presidente, que lo que ha pedido el magisterio es meritocracia sí. Para que culmine, congresista, por favor.
Sí, presidente, pero lo que está pidiendo y el compromiso con el magisterio es que haya un proceso de evaluación antes del proceso, de capacitación antes del proceso de evaluación.